Hola a todos, amigas y amigos del Portal del Villegas. Bienvenidos a otro sábado cultural que esta vez voy a dedicar, como ustedes ven en el título del video, a Karl Marx. Un hombre que sigue siendo referente, lejano en algunos casos, y muchas veces solo referente verbal, una persona que se menciona sin haberse estudiado jamás su trabajo. Eso sucede bastante. Un hombre que sigue siendo referente en un grado u otro, de alguna manera o de otra, en la izquierda, ya sea porque todavía en algunos sectores, como el Partido Comunista, lo aceptan por completo en todos sus sentidos, otros porque, como solían decir los socialistas en los años 60, estaba de moda que dijeran, o los radicales de izquierda que aceptaban el marxismo como un instrumento de análisis. Yo no sé si alguna vez lo habrán analizado, los que lo usaban como instrumento de análisis, pero estaba siempre presente, era un referente, y lo sigue siendo, de este tremendo pensador, que en alguna oportunidad dijo: yo no soy marxista, queriendo decir con eso que él simplemente era un pensador, un hombre que estaba desarrollando un paso más, según él creía, la ciencia económica, el análisis del sistema capitalista, y que tenía algunas proposiciones y alguna visión sobre la marcha de la historia, pero no se había idolizado a sí mismo como terminó ocurriendo. Marx, junto con Lenin, en algunos incluso con Stalin, con Trotsky, a otros, según la variante, fueron o son todavía íconos, referentes en todos los sentidos. Como de costumbre, yo no les voy a hablar del detalle de la vida de Karl Marx, porque una vez más ese tipo de cosas ustedes las encuentran en Wikipedia, pero para ubicarnos un poco en el tiempo, Karl Marx nació en 1818 en Trier, Prusia, la Confederación Germánica. No era Alemania todavía. Alemania se iba a constituir como tal después de la Guerra Franco-Prusiana. Y murió en Londres, donde habitó mucho tiempo. Ahí fue donde desarrolló su teoría en el libro Das Kapital, El Capital. Murió en 1883 a la temprana edad de 64 años, pero en esos tiempos la gente más o menos se moría a esas edades, no mucho más. Nació entonces Karl Marx en una sociedad, en un mundo cultural como era la alemana, aunque todavía no existiera Alemania como ente político, muy agitado en esos años, como toda Europa, por el movimiento, llamémoslo movimiento nacionalista, por el derrumbe ya galopante de la legitimidad de los sistemas monárquicos. No había pasado tantos años la Revolución Francesa, piensen en eso. No habían pasado tantos años en que los ejércitos napoleónicos recorrían Europa como Pedro por su casa. Los jóvenes alemanes de todas estas entidades, de múltiples entidades políticas independientes, tenían aspiraciones de formar un solo cuerpo, se sentían como una sola sociedad, se sentían como un solo universo, y esto de los príncipes y los reyes locales manduqueando y obteniendo todos los frutos del poder y del privilegio les parecía una cosa intolerable. Todo el siglo XIX, de hecho está marcado por estos movimientos nacionalistas. Pero ya existían también, en una forma que Marx catalogaría como utópica, existían ya en una etapa todavía muy inicial, ideas socialistas, el socialismo utópico. Marx lo llamó socialismo utópico en su momento, porque era simplemente la clase de socialismo inventado por tipos sentados en su escritorio, un poco como los que escribieron utopías. Entonces llegó un señor y decía: el mundo debiera ser uno en que no existiera propiedad privada, que todo estuviera en común, que las cosas se distribuyeran de acuerdo a lo que necesita cada quien, hay un fondo común, etcétera. Otro más allá decía: sí, pero además esto, o sea, era un socialismo voluntarista, una invención, el socialismo que a uno le gustaría, digamos, a esas personas, utópico, sin considerar los procesos históricos. Marx plantearía otra cosa, pero pongámonos un poco más en... Marx es considerado muchas cosas. Se le considera
filósofo. De hecho, desarrolló una filosofía de la historia economista, porque desarrolló una teoría del funcionamiento del sistema capitalista. Historiador, porque analizó una serie de hechos históricos, como por ejemplo el golpe de Napoleón III, un libro muy bueno que yo les recomiendo a todos, sean ustedes marxistas, no marxistas, izquierda, derecha, un libro excelente de análisis político que se llama El 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, sí, creo que así se llama, o de Napoleón III, un libro donde analiza el cómo y el por qué y a través de qué mecanismo este sobrino de Napoleón en 1851 llega al poder y es elegido primero presidente y luego al cabo de un año o dos con un golpe de estado se convierte en emperador. ¿Cuál fue la mecánica social que llevó a que políticamente fuera posible ese golpe por parte de un aventurero político como era Napoleón III? Ese libro es uno de los mejores ejemplares de análisis político detallado que yo haya leído jamás. Fue periodista, escribió artículos para diarios norteamericanos acerca de las cosas, precisamente acerca del golpe de Napoleón III. En algún momento escribió sobre la Comuna en Francia. Recordarán ustedes que cuando Francia es derrotada, y con él cae Napoleón III en la guerra franco-prusiana, una guerra que pocos conocen, pero realmente muy sangrienta, París, Napoleón III ya había sido arrestado, había sido detenido, había sido sacado del escenario por los prusianos. París decretó la Comuna, terminó con las estructuras políticas o de mando que había dejado ahí Napoleón III y se constituye como una comuna con una organización propia y, en cierto sentido, tratando de materializar estos ideales del socialismo utópico. Y se mantuvieron luchando contra los prusianos que rodearon la ciudad por largo rato. Y Carlos Marx escribió sobre la Comuna de París, escribió sobre un montón de cosas. Y bueno, la gente de izquierda lo considera antes que nada y primero que nada un revolucionario, aunque en realidad antes que nada y primero que nada Carlos Marx es un pensador. Como les decía, él nace en un periodo de mucha agitación política, ideológica, valórica, especialmente entre los jóvenes, que son siempre los que, como tienen tiempo, como no están domesticados por las necesidades del día a día, del trabajo, de las posiciones que se tienen, o por la experiencia que han sufrido, porque ya saben más o menos cómo funcionan las cosas, los jóvenes no saben nada de eso, no tienen estas restricciones, están un poco en el limbo, en eso consiste la juventud, y por lo tanto tienen toda la libertad del mundo para desarrollar pensamientos críticos de lo que hay, cosa no difícil porque siempre lo que hay está repleto de defectos y de absurdo, y plantear sueños. La mayor parte de ellos se canalizaron, como les decía, en los movimientos nacionalistas, que terminaron derribando en su momento a todas las monarquías europeas. En ese ambiente se desarrolló Carlos Marx, comenzó escribiendo en una revista, la Gaceta, una Gaceta, por aquí está, bueno, una Gaceta más o menos revolucionaria. En el año 48, o sea, a los 30 años de edad, escribe el famoso panfleto, porque no da para mucho más, el llamado Manifiesto Comunista, donde ahí está, por así decirlo, el breviario, el evangelio de lo que él llamaría después el socialismo científico. Y después desarrolló en Londres, se pasaba la vida en la famosa biblioteca de Londres, El Capital, un estudio minucioso y muy importante sobre la mecánica del capital. Él consideraba que sus postulados sobre el socialismo eran científicos porque Carlos Marx decía que no se trataba de imponerle al curso de los acontecimientos el modelo programático desarrollado por uno gratuitamente en su escritorio, sino que había que entender las leyes de desarrollo histórico a lo largo de todo el transcurso de la historia humana, ver cómo operan esas leyes, cómo de una manera o formación social, como él llamaba, emerge otra, y descubrir, estudiando esas leyes de desarrollo, que el socialismo era, por así decirlo, una fase necesaria del curso histórico.
Entonces dirán algunos, bueno, entonces ¿para qué militar en ninguna cosa si necesariamente va a llegar el socialismo científico? La razón es que, igual que un parto finalmente se va a producir, la partera puede ayudar al parto. Los movimientos revolucionarios que se convertirían en devotos de las teorías marxistas se sentían no como inventores o creadores de un socialismo surgido simplemente de sus cabezas, sino que como los parteros de la historia, los que iban a ayudar a acelerar, a apresurar estos procesos. ¿Y cuáles eran esas leyes de la historia que Carlos Marx creyó haber descubierto? Creyó haber descubierto que el motor del desarrollo histórico es la lucha de clases. ¿Y de dónde salen estas clases? Salen de la estructura, de la infraestructura económica de una sociedad. Toda sociedad tiene que tener alguna manera de producir y distribuir los bienes materiales que necesita la gente para seguir viviendo, para tener un techo, etc. O sea, toda sociedad necesita alguna forma de economía, de actividades dirigidas a producir bienes para satisfacer necesidades y luego para satisfacer necesidades que no son meramente físicas, sino que llamémoslas espirituales, el lujo, la ostentación, lo que sea. Esa forma económica, de acuerdo a las tecnologías imperantes, a las tecnologías disponibles, toma determinada forma. Y en esa forma, en esa estructura económica, esa infraestructura que tiene sus límites en las tecnologías disponibles, se generan por necesidad dos segmentos, dos clases. Uno son los que controlan los medios técnicos, los medios de producción. O sea, por ejemplo, en una sociedad agraria es la propiedad de la tierra, de los instrumentos de labranza, las semillas, cosas así. Y otros son los que trabajan, los que van a ese campo, por ejemplo, y siembran, cosechan, recolectan y todo eso. Y continúa Marx diciendo que entre estas dos clases, los poseedores o controladores de los medios de producción y los meros trabajadores, que pueden tomar muchas formas, el trabajador asalariado de las sociedades modernas, capitalistas, el esclavo de las sociedades antiguas, los siervos de la época feudal europea, que tienen otra relación con el dueño de la tierra que el esclavo, que no tenía ninguna otra relación salvo ser uno convertido en una especie de robot. Y entre estas dos clases, continúa Marx, se plantea un conflicto insoluble, una lucha. La lucha de clases es esa, porque los de abajo están siempre presionando para obtener primero en algunos momentos simplemente en un sentido reformista, dirían los marxistas, para obtener algunos privilegios extras, para obtener quizá un alce salario, para obtener algunos derechos o para quitarse algunas gabelas. Y luego en una instancia más revolucionaria, para simplemente terminar con ese régimen y llegar al control ellos de los medios de producción. Estoy simplificando mucho, por supuesto. Ahora, si esa clase de abajo está asociada a nuevas tecnologías que se estuvieran desarrollando, esa lucha va a dar como resultado, si vencen los de abajo, una nueva estructura, una nueva formación social, un nuevo modo de producción. Se va a producir lo que se necesita de otra manera, y van a emerger otros grupos que van a entrar también en conflicto, y así sucesivamente, hasta que estaríamos llegando, según decía Marx en su época, a la etapa actual capitalista, basada tecnológicamente en la máquina, en esa época la máquina de vapor básicamente. Por un lado, los propietarios del capital que hace posible crear esas máquinas, pagar esas máquinas, hacer las inversiones, dueños, por así decirlo, de la industria. Y por otro lado, ya no esclavos, ya no siervos, sino asalariados, que están en conflicto permanente porque serían explotados. Y para llegar a la conclusión de que serían explotados, cosa que es evidente en un sistema esclavista, por ejemplo, que los están explotando los esclavos, ahí no hay ninguna duda. En el sistema capitalista es mucho más complejo el asunto, y ahí es donde Carlos Marx, en su libro Das Kapital, El Capital, desarrolla su teoría de la plusvalía, que vamos a ver unos momentos después de recordarles un par de cositas. Permítanme el Club Explora, estimados amigos. Ya saben lo que es el Club Explora. Es un club del cual ustedes
en el cual ustedes se hacen socio pagando una UF mensual y todos los meses, a cambio de esa UF, ustedes reciben 2 saquetes como este, 2, con una botella de un vino, 2 vinos distintos, puede ser un tinto y un blanco, o 2 blancos distintos entre sí, o 2 tintos distintos entre sí, obviamente, de viñas escogidas con pinza por las enólogas que organizaron, que formaron este club Explora. Esto creo que lo he mostrado antes, un Pura Fe del año 2016. Es un... no conocía esto. Garnacha Zaira. Todos los vinos son distintos y todos los vinos son estupendos. Eso se los puedo asegurar. Entonces, ¿qué es lo que logra usted haciéndose socio? Haciéndose socio por una OF, usted recibe todos los meses 2 vinos distintos, los que son usuales en su consumo, su vino de batalla, vinos exquisitos. ¿A quién no le gusta probar un vino distinto de vez en cuando? Y con la garantía de que son de gran calidad. Es cuestión de hacerse socio. Una OF, ¿qué tanto será? Se gasta más o menos eso, echándole una carga de benzina a su gran 4x4. Y 2 vinos fantásticos. 2 vinos fantásticos para darse el gusto de probar algo distinto. Cosa que todo consumidor de vino hace de vez en cuando. A veces por casualidad nos invitan a un lugar donde hay un vino distinto. Pero aquí no hay casualidad ninguna. Los vinos son todos buenísimos. Así es que ahí están los datos. El vino del Club Explora. Quiero recordarles también, porque esto se me pasó un día en la semana, así que se los recuerdo ahora, este producto, Lavoclub, que es un detergente estupendo. A propósito, señores de Lavoclub, vengan a recargarme porque este les para mostrarlo. El que usamos acá, por supuesto, ya se está vaciando. Es un detergente desarrollado en Chile, fabricado en Chile, mejor o igual de bueno que los mejores que ustedes puedan comprar importados. Y viene en esta presentación, como ya saben, cuando hacen la primera compra, 10 litros que le van a durar una eternidad. Cómodo, lo pone cerca de la lavadora, va sacando por aquí las cantidades en este vaso, que sirve de tapa. Una tapa que tapa bien tapado por lo que se ve. Ahí está. Y van sacando con aquí, ahorita en este botón y va saliendo, etcétera. Le dura un montón de tiempo. Cuando se está acabando, usted llama al Lavoclub, como voy a hacer yo, para que me vengan a rellenar, a propósito de escopeta, y sin que usted se moleste, sin que tenga que ir a un supermercado, le van a llenar de nuevo esto, y usted le está ahorrando al medio ambiente un montón de plástico. Imagínese todas las botellas de plástico que usted bota, y al final van a dar al mar. Cuando usted compra un envase, trae un envase, trae un envase, trae un envase, aquí no va a comprar nunca más envase. La segunda vez que usted quiera este detergente, le van a llenar simplemente el mismo estanque. Yo creo que es una muy buena colaboración y para mantener el medio ambiente, ya que estamos en ese tema últimamente en el planeta, y además un excelente detergente. O sea, usted no está haciendo ni un sacrificio, todo lo contrario. Este detergente se encuentra en Santiago, Valparaíso, Osorno, Concepción, Arica, y probablemente ya está entrando a otras ciudades. Pueden ustedes consultar cuando encarguen, indiquen no solo la dirección de la calle donde usted vive, sino que indique de qué ciudad se trata, para que ellos instruyan a los distribuidores locales. Otro que se me olvidó en algún momento, porque ustedes ya se habrán dado cuenta, que a mí, ya debido a mi deterioro absoluto, mi caída en la nada, se me olvidan cosas de repente. Un inquieto. En algún día en la semana se me olvidó mencionarles controles y se los menciono ahora. Ya sabe, señora empresaria, señor empresario, elimine de una vez por todas los temas de gestión administrativa que son una espina en el popó. Ahí están siempre los problemas. Póngase en manos de Controller, una empresa que se creó para asesorar y resolver los problemas de gestión administrativa de las empresas. Y esta empresa no la formó cualquiera. La formaron varios contadores auditores que tenían 20 años de experiencia en empresas internacionales. Eso no es poco decir, es mucho decir. Así que aquí están los datos, llámenlos, póngase en contacto con ellos, cuénteles de su empresa, cuáles son sus problemas, más que de seguro que usted va a encontrar en ellos una solución. Y más rato les muestro el ajedrez. Entonces, en el meollo de la teoría que aparece en el Capital, se nos dice lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más breve posible y voy a simplificar mucho. El primer capítulo o segundo capítulo del Capital, no me acuerdo bien, parte en el análisis de la mercancía.
Porque en el sistema capitalista las cosas son mercancías, es decir, son bienes que se transan, se intercambian a través de la mediación del dinero, pero en el fondo es un intercambio entre mercaderías mediado por el dinero. Los objetos que se intercambian, las mercancías, tienen dos valores según Marx. El valor de uso es para lo que sirve. Por ejemplo, este lápiz sirve para que yo escriba o puedo dibujar. Esa es su utilidad. Y tiene un valor de cambio. ¿Cuánto vale en comparación con otras mercancías? ¿Cuánto cuesta, para decirlo en términos monetarios? Ese es su valor de cambio. El valor con que se transa en el mercado. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿De dónde sale ese valor de cambio? ¿Por qué una cosa se cambia 1 contra 10 en vez de 1 contra 1000 o 1 a 1? ¿Qué es lo que hace que algo tenga más valor que otra cosa? ¿Cuál es la sustancia del valor? Los economistas clásicos previos a Marx, ustedes tienen que leer ahí a David Ricardo, a Adam Smith, etc., y otros varios menos famosos, le dirían simplemente lo que todavía le dicen muchos economistas modernos. Uno ve una de las primeras cosas que lee en el texto de economía de Samuelson es eso, es que esto es un tema de oferta y demanda. Si nadie me pide este lápiz, si nadie quiere mi lápiz, y nadie lo quiere en realidad salvo yo, no tiene valor de cambio, no tiene valor. Tiene un valor de utilidad nomás, que es la utilidad que me presta. O un auto viejo. Un auto viejo no lo quiere comprar nadie, pero eso no significa que nos siga entregando una utilidad, que nos siga andando. Si por algún motivo misterioso este fuera el lápiz de Alejandro Magno, por así decirlo, se estaría subastando en una casa de subasta en Estados Unidos por millones de dólares. Porque hay una demanda por un objeto rarísimo. La oferta y la demanda estaría determinando entonces el valor. Marx va más profundamente y dice sí, pero ¿qué hace? ¿Qué hay de más profundo que esta mera relación de oferta y demanda? Y en su análisis dice que el valor de cambio, en última instancia, está derivado de la cantidad de trabajo, el costo de trabajo que hay detrás de un objeto. Desde ese punto de vista, por ejemplo, la cantidad de trabajo que habría en este lápiz es casi nada. Se hacen por miles de millones, sin ningún problema, con un poco de madera que tampoco tiene mucho valor, que no cuesta mucho obtenerla, etcétera. El grafito hay poco valor, hay pocas horas de trabajo metidos en este lápiz. Y así. Otras cosas tienen un costo mayor porque son más complejas, requieren más trabajo, etcétera. Ahora, ¿cuál es el supuesto de esa teoría del valor? De la cantidad de trabajo. La teoría es de que existe una dimensión abstracta del trabajo, el trabajo humano en abstracto, y no como ocurre en la realidad empírica, que los trabajos son distintos. La hora de trabajo de alguien con una pala para hacer un canal, el valor en cuanto al trabajo que está ahí, es 1 hora, pongamos por caso, 1 hora paleando. La hora que dedica un doctor en matemática en desarrollar las ecuaciones que se necesitan para mandar un cohete a la luna, es otra cosa, es un trabajo completamente distinto, cualitativamente muy diferente. Pero según Marx hay que sacar el mínimo común denominador. El mínimo común denominador es el trabajo en abstracto que está incorporado en el producto. Ahí ya estamos entrando en temas cada vez más ambiguos y más confusos, y que son aquellos por los cuales los críticos que vinieron prácticamente de inmediato después de la publicación del Capital destruyeron esta teoría, pues la consideraron insostenible. Además, ¿dónde poner el límite del valor de un objeto? En este lápiz, por ejemplo, está solamente incorporada la madera y lo que se demoró un obrero en una fábrica de lápices en sacar el lápiz de la máquina. ¿Y cuál es el valor de la máquina con que se hizo este lápiz? Hay una máquina que tornea esto. ¿Y cuál es el valor de las horas de trabajo de los que diseñaron esa máquina? Con otras máquinas que también tienen un valor. ¿Y cuál es el valor del metal, del acero? El valor de los que sacaron el hierro, el valor de los que lo convirtieron en acero, el valor de los que cortaron esto en lingote o lo que sea. Si uno lo piensa de ese modo, se da cuenta que en el fondo cada ente, hasta este lápiz, está conectado con el conjunto completo de la economía, de la tecnología. Es simplemente una expresión mínima, pero de un valor universal, por así decirlo. Pero el tema es muy complicado. Vamos a aceptar por ahora la teoría marxista para que veamos a dónde llega Marx. Marx dice, ok, lo que vale las cosas es el trabajo incorporado.
Por lo tanto, si uno cambia este lápiz que tiene 1 hora de trabajo abstracto, vamos a suponer que el concepto se puede utilizar, con un objeto que tiene 2 horas de trabajo incorporado, yo tengo que dar 2 lápices contra ese objeto. Pero, dice Marx, hay una mercancía, hay algo que funciona distinto a todas las demás, y ese es el trabajo humano. Y dice, cuando uno contrata a una persona para trabajar, uno no le está pagando el valor de lo que produjo, sino que le está pagando el valor de lo que se necesita para producirlo a él, al obrero, es decir, el valor de lo que se necesita para que coma, se vista, se transporte y llegue a trabajar. En otras palabras, el trabajador tiene un valor inferior al valor de lo que produce. Y ese extra, ese excedente, es lo que Marx llama la plusvalía. Y como esa plusvalía se va a manos del capitalista, ahí está la mecánica de la explotación. Eso es, en ABC, la teoría marxista de la explotación del sistema capitalista. Ahora, Marx no hace ningún juicio de valor respecto a esta materia, no empieza a insultar al sistema capitalista, sino que simplemente observa que así funciona y que el sistema capitalista además ha sido la partera del socialismo científico, porque es en el sistema capitalista donde los capitalistas usan ese excedente, esa plusvalía, no para comérsela o para depositarla en un baúl, atesorando como se atesoran los metales preciosos, sino que en inversión, porque si no invierten en nuevas maquinarias, otro tipo que también está produciendo lo mismo lo va a dejar fuera del mercado porque va a sacar el producto más barato. Entonces, la economía capitalista, nos explica Marx, y en eso tiene toda la razón, es un tremendo agente de transformación histórico, un estímulo al desarrollo de las tecnologías, y así ha sido, efectivamente. Pero, dice, llega un momento en que ese desarrollo inmenso de las fuerzas productivas generadas por esta lucha de los capitalistas por desarrollar nuevas tecnologías que les permitan mantenerse en el tope, mantenerse funcionales en el mercado, ganando, empieza a enfrentar dificultades que son muchas y muy complejas y no las voy a tocar aquí. Está el tema de la disminución de la tasa de ganancia por la enorme competencia, y la competencia nos obliga a bajar precios. Está el tema de que se empiezan a saturar los mercados. Vemos algo de eso ahora en la economía planetaria, dicho sea de paso. Es más difícil cuando uno es fabricante de autos y compite con uno, es mucho más fácil que cuando hay 50 fabricantes de autos y entonces los precios se van abajo. Ustedes ven que ha pasado con todas las nuevas tecnologías. ¿Ustedes se acuerdan cuánto costaban los primeros computadores que llegaron a Chile? Estos, digamos, de casa, estas cuestiones. Ahora no cuestan nada. Y siguen bajando los precios. ¿Por qué? Por la competencia. Si hubiera un monopolio, una sola fábrica de computadores en el mundo, podrían poner los precios que quisieran. No pueden, porque entonces quedan fuera de mercado. Entonces, dice Marx, la propia mecánica productiva, la explosión tecnológica y de crecimiento en las condiciones del sistema capitalista, llega un momento que ya no es coherente con esta estructura basada en la clase capitalista y la clase asalariada. Bueno, y esto tiene que ser entonces, tiene que producirse una revolución, y entonces el desarrollo tecnológico tiene que operar, y el desarrollo económico y la producción, sobre otros fundamentos sociales, donde ya no hay capitalistas y asalariados, sino que somos todos iguales, somos todos partícipes, somos todos propietarios o no propietarios, como usted lo quiera poner. Bueno, la teoría marxista además es una teoría elegante, o sea, produce satisfacción intelectual leer El Capital, porque lo que yo estoy diciendo es el ABC, si es que el ABC es el A nomás. Naturalmente Marx, que era un hombre muy genial, tomó en cuenta otros factores para ver cómo estas relaciones básicas en el nivel del valor se van complicando y se convierten en precios, cómo operan los precios, cómo se distribuye la plusvalía en el seno de la clase capitalista. O sea, una serie de mecanismos ya más específicos para dar cuenta de la estructura económica y entonces con ello también política y cultural. Porque en la teoría marxista, esta infraestructura, este modo de producción, es la base material que pone, por así decirlo, las condiciones dentro de las cuales se desarrolla el pensamiento, las artes y todas esas cosas. Los hombres no producen sinfonías o pintura o tratados filosóficos en el vacío, sino que dentro de un marco social que tiene una determinada estructura de clase, una determinada relación con el ambiente,
y por lo tanto a partir de ahí se desarrollan determinados códigos verbales, determinados valores, determinadas estructuras políticas y con ello determinadas formas de arte. Yo voy a ponerle un ejemplo súper simple. Gran parte de este arte greco-romano que admiramos o algunos admiran mucho, las estatuas de Augusto, eran completamente un producto ideológico de la época. El emperador de Roma, como todo mandatario en todo sistema, tiene que mantener viva la legitimidad del régimen. Y la legitimidad del régimen en esa época era, entre otras cosas, producir en serie, en masa, en fábricas que habían para eso. Miles de estatuas, bastante convencionales, todas iguales del emperador de turno, para mandarlas a las provincias, para que quedara claro quién estaba mandando, para hacer presente la majestad de Roma. Esto es un ejemplo bastante pobre, lo sé, pero lo quería dar. Entonces, hay una superestructura en el lenguaje marxista que se construye, una superestructura de ideas, valores, formas artísticas, que derivan en última instancia de cómo está constituida la manera como vivimos en el mundo, cómo producimos para comer, cómo se distribuyen los productos. O sea, por ejemplo, la sociedad feudal, que está basada en una determinada estructura productiva con los señores dueños de la tierra y los siervos, generan un tipo de sociedad señorial donde se promueven ciertos valores señoriales que justifican esta estructura de dominación finalmente, y con eso emerge un determinado tipo de literatura donde el personaje central, y es verdad, suele ser el señor, el caballero andante, del cual se ríe Cervantes en el Don Quijote de la Mancha. Y así, es un tema muy complicado. A los interesados yo les recomiendo primero que nada que lean El Capital. Es un libro interesante. La teoría, desde el punto de vista puramente técnico, fue refutada ya en los años del propio Marx, pero por supuesto nadie dio mucha pelota a esa refutación porque, y aquí viene la otra pata de esta historia, se la voy a contar en 2 minutos más, la pata de la historia, que es esta conversión de Marx simplemente en un hito, en un ícono, en un emblema del movimiento socialista, donde ya empiezan a importar menos los rigores académicos y empiezan a importar más las capacidades de movilización. Y lo que les quiero recordar es 2 cosas. Uno, el ajedrez, ya conocen esta caja, se compra en espacioajedrez.com, los datos están a mi izquierda. Ustedes saben que es el mejor regalo para niñas y niños, es un mejor regalo para todo el mundo, la verdad. Si usted no conoce el ajedrez, yo le aseguro que una vez que se meta en el asunto se va a divertir mucho más que viendo la última pelotudez que sacaron en la televisión. Y les quiero recordar, amigos, que el 13 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes a las 7:30, domingo 13 de octubre, de este domingo al otro, Sencillamente Flamenco, que sencillamente es espectacular. Es un espectáculo muy bonito. El flamenco es una música, no sé, la palabra bonito no corresponde, muy poderosa, muy fuerte. Ahí las mujeres bailan, pero que es como salir arrancando. Y la guitarra y la música, ahí hay elementos culturales que vienen de Arabia, del mundo islámico tan rico que hubo en España, riquísimo, y algún día hablaremos de eso. Vienen de, por supuesto, la tradición musical, una de las mejores cosas que ha producido Occidente, la música. Bueno, es el flamenco, amigos míos, se llama sencillamente flamenco. Van a escuchar maravillosa música, van a escuchar a cantadores, van a escuchar a los guitarristas, a los que tocan la caja, van a ver baile, van a ver tremendas cuestiones, sencillamente flamenco. Y les decía, a estas alturas Marx no puede simplemente verse como un teórico más. Puedo nombrarles otros teóricos de la época. Nadie hizo un movimiento con Adam Smith, un movimiento de masa me refiero. Nadie hizo un movimiento de masas con Max Weber, un tremendo sociólogo alemán, posterior por supuesto a Carlos Marx. Marx se convirtió en un ícono representativo del movimiento socialista, del socialismo científico. Se convirtió en el santo patrón de la Unión Soviética en un momento dado, donde ustedes se ven los desfiles del 1 de mayo, las conmemoraciones, aparte de toda esta parafernalia de enormes retratos de los líderes que es típico de estos regímenes. Nos faltaban los retratos de Marx, Lenin y Engels. Y pues, eran los grandes, era como Jesucristo en la cristiandad, más o menos una cosa así, absolutamente importante.
Y hasta el día de hoy, menos que antes, sí. El marxismo ya como un eco que se va apagando poco a poco. Incluso en Rusia, que ya no es la Unión Soviética, deben haber marxistas, por supuesto, como hay gente que, qué sé yo, que son latinistas, que son hispanistas, que son arqueólogos. Está perdiendo, o ya perdió quizás del todo, este elemento de ser la fuerza ideológica, por así decirlo, de los 10 mandamientos del socialismo científico. Marx se va apagando un poco desde ese punto de vista, pero fundamentalmente en los años que transcurrieron desde la muerte de Carlos Marx hasta el presente, hasta hace no mucho, hasta yo diría hasta la caída del muro de Berlín, hasta la caída de la Unión Soviética, Marx era la justificación ideológica de los movimientos comunistas y socialistas. El decálogo, el talmudo, el Torá del movimiento socialista, donde está todo, donde está la explicación del mundo, donde está la justificación del socialismo, todo, absolutamente todo. A pesar de que el propio Marx dijo alguna vez, yo no soy marxista. Muy interesante. Marx forma parte de una trilogía de grandes pensadores judíos alemanes que han sido fundamentales en la historia del siglo XX. Karl Marx es uno de ellos, judío alemán. Sigmund Freud, el segundo de ellos, judío alemán. Y Albert Einstein, judío alemán. ¿Por qué judíos alemanes? Bueno, por razones históricas, culturales, en esa sociedad y en estos grupos específicos, en esta comunidad, se generaron las condiciones intelectuales, académicas, de competencia, etcétera, para que se desarrollaran muchas personalidades de gran nivel, entre ellas estas tres. Así como en otro momento histórico le tocó el turno de ser, por así decirlo, el que la llevaba en la historia, la cultura, la ciencia, pero especialmente las artes, a los italianos de la época del Renacimiento. Ahí estaban todos, Leonardo, todos estaban ahí. En otro momento, aunque ustedes quizás no lo sepan, el que la llevó en materia de ciencia, filosofía, fue Escocia. Hume y otros pensadores vienen de ahí, de Dublín, eso de Irlanda, perdón. Pero hay momentos en que ciertos pueblos, ciertas culturas, ciertas etnias, ciertas naciones, se dan, las estrellas se alinean de cierta manera y tenemos una masa crítica mayor de personas de gran intelecto que desarrollan cosas importantes en distintas áreas. Y eso pasó en Alemania y con la comunidad judía en el siglo XIX especialmente. Algún día vamos a hablar del por qué esa comunidad tan especial ha desarrollado a lo largo, no solo en ese periodo, sino que en otros lugares, ha desarrollado un plus de personajes notables y tienen que ver con su cultura, con su disciplina, con su formación, con su meollo como comunidad, que tiene orígenes históricos. Esto no es un tema de razas, de sangre, de genes, es un tema de mecanismos de aprendizaje, de crianza, el tipo de personas que emergen, el porcentaje de talentos superiores que emergen, lo que van a hacer con sus talentos esas personas. Bueno, pero volvamos a Marx. Marx era uno de ellos, entre paréntesis, como muchos judíos alemanes de esa época o judíos europeos, estaban todavía en la etapa en que creían posible rechazar totalmente su herencia cultural, etcétera, e integrarse en la sociedad europea, cosa que lamentablemente no lo lograron, nunca pudieron hacerlo, y por eso que más tarde se desarrollaría el movimiento sionista. Pero eso es tema para otro sábado cultural. No soy experto en esa materia, pero tengo algunos atisbos de cómo estas particularidades de ciertos pueblos tienen un origen a veces perdido en el tiempo, olvidado por los demás, no por los propios pueblos, que a veces se fortifica más y más y más y termina por generar una particularidad. O en otras palabras, las naciones no nacen, sino que se hacen con el tiempo. Y creo que no me queda nada más. Muchas gracias y será hasta el lunes.